Vamos al sermón de hoy. Ahí donde está sentadito, abra su Biblia en segunda de Corintios capítulo 9, versículo 15. Es un verso bíblico bien largo, si se pueden fijar ahí. El tema del sermón de hoy, el don inefable. El don inefable. Yo no voy a hablar de don inefable, voy a hablar de el don inefable. Aunque se oiga, aunque a usted no le gusta, si usted tiene más de 18 años, usted es un don y una doña. Yo tenía 18 años cuando fui a sacar mi licencia por primera vez y me dijeron, don Germán, pase por aquí. Yo dije, ¿cómo qué? ¿Cómo que don Germán? Y la muchacha me dijo, o la que atiende, me dice, ¿usted es un adulto, sí o no? Sí, soy un adulto, ya yo tengo mis 18 años. Pero usted es un don. Don Dani. Pues así nos referimos a una persona adulta, don. Aunque también existe la idea de que un don es aquel que tiene un estatus social por encima de los demás. El don. Don fulano de tal. Hablando de una persona que tiene un estatus que va por encima de los demás. Pero, ¿por qué yo menciono esto? Porque aquí, en la Biblia, de lo que vamos a hablar hoy, no es de ese don. Vamos a hablar de el don y entiéndase que estamos hablando de un regalo. Porque en la Biblia aquí, el don significa un regalo. ¿Qué tipo de regalo? Un regalo que usted no se merece. Así que cuando usted le tenga que regalar a su hijo en el cumpleaños o en la Navidad y por alguna razón no se lo merece ese año porque le fue en friega, usted dígale, aquí tienes tu don. Atrévase. Si su hijo ese año no se merecía el regalo por las malas notas, por la mala conducta, porque no movió ni un lápiz en la casa, no ayudó en nada, fue malcriado o lo que fuese o malcriada, dígale, aquí tienes tu don. Le está diciendo, te estoy dando un regalo que no te mereces. Eso significa el don. Un regalo que no te mereces. Y bajo el tema del don inefable vamos a ver qué regalo hemos recibido aun cuando no lo merecíamos. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 15 dice, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mira cómo comienza ese versículo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Le dice, gracias a Dios por su don inefable. Wow. Porque eso es lo menos que uno puede decir cuando te dan algo que no te mereces. Gracias. Ese es el mínimo. Gracias. Hay algunos que no son agradecidos. Ese es el mínimo que usted debe decir y expresar cuando le dan algo que no se merece. Gracias. Si el apóstol Pablo está diciendo, cuando habla a la iglesia, a los hermanos que están en la iglesia en Acaya y en Macedonia, y les dice, gracias a Dios por el don, por el regalo que no nos merecemos.
y que es inefable. Ya mismo entro en esa palabrita. El apóstol Pablo en esta ocasión está en ese capítulo y en esos pasajes hablando de los donativos que la iglesia reunía en Macedonia y en Acaya. Las iglesias reunían donativos ¿con qué propósito? Con el propósito que se supone que la iglesia reúna donativos para. Los donativos de la iglesia deben ir dirigidos al sostenimiento de la iglesia y para los pobres. Los donativos de la iglesia sostienen la iglesia y deben de alguna manera bendecir a los pobres y a las viudas. Haga como el pastor. Porque después de yo haber dicho lo que yo he dicho, ¿a cuántos de ustedes les consta que la mayoría de las iglesias tienen cuidado de los pobres y de las viudas? ¿Sí? Para eso son los donativos que se reunían, para tener cuidado de los hermanos de la fe que eran pobres y las viudas que no tenían quien las apoyara, y para el sostenimiento de la iglesia. Y Pablo está hablando de esos donativos. Los de Macedonia habían sido una iglesia bien generosa. Usted lo ve en el capítulo 8, versículos del 1 al 4. Después lo puede buscar. Era una iglesia generosa, porque nosotros como creyentes debemos ser generosos con lo que el Señor nos ha dado. Y Pablo exhorta a todos los hermanos de Corinto a tener lista su ofrenda para el tiempo de su visita. Pablo decía: cuando yo vaya a visitarle, quiero que estén listos con su ofrenda, porque Pablo era un buen administrador de las ofrendas de la iglesia y siempre se acordaba de aquellos que estaban en necesidad, y eso le enseñaba a la iglesia. La inspiración de esa generosidad de la iglesia de Macedonia era consecuencia de algo que se llama la gracia del Señor. Cuando usted es generoso con las cosas del Señor, usted es generoso por cuanto la gracia del Señor lo ha alcanzado a usted y a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien, el que critica la generosidad de aquel que da a la obra del Señor, y aquellos que están en necesidad, aquellos que lo critican y que lo señalan, son aquellos que no han entendido, o peor aún, no han recibido la manifestación de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor. Yo recibí la gracia del Señor, recibí la salvación a través de Jesucristo, y una de las cosas que el Señor hace cuando somos transformados es que hace de nosotros personas completamente generosas, que no escatimamos a la hora de servir al Señor y de darle al Señor para lo necesario en la obra y en la casa del Señor. Y usted va a ver en el versículo 15 de ese mismo capítulo, al final, que dice: y ellos glorificaban a Dios por su don inefable en Cristo. Entonces, en vez de criticar o de señalar o de juzgar, era al contrario. Glorificaban a Dios. Una vez yo fui a una iglesia, no recuerdo cuál fue, que cuando el pastor dijo: es tiempo de darle
nuestros diezmos y ofrendas al Señor, estemos en pie para orar. Y cuando la iglesia se puso en pie, empezaron a aplaudir. Y yo me sorprendía. ¿Y qué pasó aquí? Porque no mandaron a aplaudir a nadie. Empezaron a aplaudir y otro, gloria a Dios, y así los otros, aleluya y demás, y alabar al Señor. Luego del culto le pregunté al pastor qué onda. Y él me dice, es que los hermanos aquí yo los he enseñado y han aprendido que cuando uno le da al Señor, le da con gozo. Y ellos iban contentos a darle su ofrenda al Señor. Recuerdo una vez que le hice un mandado a una señora del barrio donde yo me crié, el barrio Saco. El nombre no es muy lindo porque se llama Saco, pero yo le puse Barrio Saco Gardens para que se oiga más bonito. Y en el barrio Saco Gardens viene una de las vecinas y me pide, dejen el bullying, y me pide un favor. Y yo voy y le hago el favor. Y voy a la tiendita, al colmado. O sea que en todos los barrios siempre hay un colmadito, ¿verdad que sí? Nosotros le decimos un colmado. ¿Cómo le llaman ustedes? En la tiendita donde vive Freddy le llaman abarrote, ¿verdad? El bodega, ¿verdad? El abarrote es la tiendita pequeñita del barrio donde venden de todo, bien caro, pero venden de todo, te resuelven, ¿verdad que sí? Y normalmente nosotros acostumbramos a ir a esas tienditas y buscar lo que necesitamos. ¿Y qué era lo que decíamos? Apúntalo. Para el fin del mes, apúntalo. Y cuando iba uno de los muchachos a hacerle favor, apúntaselo a mami o a papi. Y los que eran así, que hacían maldades así, como la cara que tiene Víctor ahora mismo, iban, apúntale esto a mami. No le habían dado permiso, pero allá iban y agajaban y apúntalo, ¿verdad? Unas papitas, un juguito, apúntaselo allá a don José. Pues, y yo fui a hacerle el mandado a la señora. La señora me dijo, te van a dar de cambio $4. Pero asegúrate de decirle a don Jorge, que era el dueño de la tiendita, dile a don Jorge que uno de los dólares te lo dé en pesetas, en cuoras. Ok. Y le digo, ¿y por qué mejor no cambia $2 en vez de uno? Dice, no, con uno es suficiente, porque son 4 cultos en la semana y me gusta llevarle una peseta a cada culto. Alabado sea el Señor. Esa era la ofrenda de él. Y lo dijo con ese muy quita de la pena. Ya ve que las iglesias evangélicas en Puerto Rico y en muchos de nuestros países hay cultos casi todos los días. Y ella, no, yo tengo ese cambio porque en todos los cultos he hecho una peseta. Ella me lo dijo, a mí nunca se me olvidó, yo se lo compartí a mis padres. Oye, papi, mami, mira lo que me pasó con fulano, con fulana. Me dice, así le va a ir en la vida. Así le va a ir en la vida. Porque uno tiene que aprender a ser generoso con las cosas del Señor. Y la iglesia de Macedonia, de Corinto, eran generosos. Y eran tan generosos y lo hacían con tal gozo, que dice el versículo 15, que glorificaban a Dios por el regalo que no se merecían, por el don inefable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Lo hacían porque reconocían que tenían eternidad en Cristo, salvación en Cristo, santidad en Cristo, sanidad en Cristo, aún cuando no se lo merecían por su condición de naturaleza pecaminosa. Y glorificaban al Señor. Pero Cristo es ese don. Que Cristo es el don que Dios le dio al mundo. El mundo recibió como regalo que no se lo merecían a la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el
regalo que el mundo recibió sin merecerlo. La misma presencia de Dios encarnado en Jesucristo es un don inefable. Ese fue el regalo que el Señor le dio al mundo. Nosotros recibimos muchos dones individualmente recibimos. Dones que tienen que ver con el sustento, dones que recibimos en la vida, bienes materiales. Y cuando digo dones, son regalos y bendiciones que recibimos y muchas de ellas ni las merecemos. Por eso es que muchos han recibido individualmente sustento, vida, salud y bienes materiales y no se lo merecen. Sin embargo, Dios en su misericordia se los ha dado. Usted dirá y pensará, como en un momento Asaf, si va al capítulo 77 del libro de Salmo, el 78, él decía, pero ¿cómo es posible que aquel que no te busca, aquel que no se sirve, aquel impío, aquel bandido, cómo es que él prospera y yo no? Y eso a él le daba trabajo entenderlo. Y muchas veces da trabajo entender, porque nosotros no podemos medir las bendiciones por las cosas materiales. Porque si a esas vamos, hay muchos ricos y millonarios en este mundo que están completamente desconectados de Dios y muchos de ellos nunca alcanzarán la gloria ni la eternidad con el Señor. Eso es así de simple. Pero cuando usted recibe sustento, salud y muchos bienes materiales de manera individual, eso es algo que usted y yo no nos merecemos. Pero el Señor por su gracia nos los ha dado. Y qué triste es cuando no lo podemos reconocer. Y el regalo más grande que el Señor nos ha dado se llama Cristo. Y mucha gente en eso que yo acabo de mencionar no pueden ver a Cristo. Yo veo a Cristo en todo. El sustento que recibo es porque el Señor está conmigo. La salud que tengo, la vida que tenga, es porque Dios está conmigo. Y los bienes materiales que yo he recibido es porque el Señor está conmigo. Y en su gracia, en su misericordia, me ha provisto porque Él ve lealtad, fidelidad y generosidad en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Pero muchos no lo entienden. Las naciones, incluso las naciones. Vamos a empezar por la nuestra, aquí donde actualmente vivimos, Estados Unidos. Las naciones reciben dones no merecidos. Esta nación es bendecida, bien bendecida. Pero esta nación, incluso en su moneda, ellos han puesto y han escrito, en Dios confiamos. Eso no significa que todos los políticos creen en Dios y confían en Dios. No. Pero en general, la nación fue fundada dándole gracias al Señor y reconociendo que el Dios de esta nación es el Señor. Pero nuestros propios países han recibido bendiciones aun cuando no se la merecen. Porque miren, si hay un suelo que es rico, se llama el suelo de México. No me diga usted a mí que en México no se da el aguacate, el maíz, el cacahuate y muchos frutos y verduras más que alimentan el mundo entero, porque México tiene un suelo rico. Lo que se siembra en México se da. Lo que sea, y se transporta y se lleva a muchas partes del mundo. ¿Qué país, qué nación en este planeta no tienen productos que vienen desde México? Porque tiene un suelo rico.
aun cuando mucha gente en la nación le ha dado la espalda al Señor. Dios le dio un suelo rico. ¿Se lo merecen cuando le dan la espalda a Dios? Hay naciones que reciben como regalo héroes, personas que han destacado y que gracias a ellos son países libres. Son riquezas que Dios da, son bendiciones que Dios da, pero muchos no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque la humanidad y el mundo en general ha recibido dones que son para bien, pero muy pocos son los que han sabido aprovecharlos bien, dándole gracias al Señor. Imagínense, usted va por ahí a las tiendas asiáticas y usted ve que yo le conté esto una vez a usted, se lo voy a volver a repetir. Usted va a estas tiendas y usted ve que le dan frutas y verduras y se las ponen ahí a estatuas para que coman. Un día fui a cambiar aceite y filtro a mi carro cuando yo manejaba aquí en la Beach Note, en un lugar, y yo tenía una hambre tremenda y bajé una manzana que había allí, una estatua, y alguien me dijo, no, tú no puedes comerte eso porque eso está sacrificado a los ídolos. Pues yo voy a orar, Señor, bendícelo, pero yo tengo hambre. Y me comí la manzana. No, hermanos. La humanidad del mundo ha recibido muchos bienes en general, dones, regalos que no se merecen. Pero son muy pocos los que le agradecen al Señor y los aprovechan. Y el regalo más grande que la humanidad ha despreciado se llama Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Él es la única puerta de salvación. No hay otro camino. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo el Señor. Ese es el regalo más grande. Y muchas naciones, aun cuando tienen suelos ricos, grandes héroes, petróleo, minas, plata y tantas otras cosas, no son naciones bendecidas. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así de simple. Haití, que está en el Caribe. Bendito Dios. Usted puede ver desde las alturas y puede verlo y buscarlo en el internet y usted ve la diferencia en cómo se ve el suelo dominicano y cómo se ve el suelo haitiano. Parece que ha caído una maldición ahí. Pero en esa nación, el Dios de ellos se llama la brujería. Usted ve que tal parece que ha caído una maldición en Cuba. Y a muchos no les gusta lo que estoy diciendo. Pero ¿quién es el Dios de Cuba? La santería. La santería es la religión más grande de Cuba. Y adoran al enemigo. Eso es lo que permea allí. Y por eso esa tierra parece que está maldita. Qué feo se oye lo que usted dice, pastor, pero es la verdad. Vaya a la China comunista. Allí, la segunda nación con más población en el mundo. Y aun cuando tienen grandes negocios, y aun cuando su mayor don es la capacidad de inventiva que tienen, la tecnología y en muchas cosas más, el país está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque es un país ateo que no cree que el Señor es el Salvador del mundo. Váyase a Corea del Norte. Y puedo seguir mencionando muchos países más, Turquía y otros más, que parece que viven bajo la maldición. ¿Pero por qué? Porque le han dado la espalda a Dios.
Y puedo seguir mencionando muchos más. Y Estados Unidos, poquito a poquito, se ha ido alejando del Señor. Poquito a poquito Estados Unidos se ha ido alejando del Señor. ¿Y qué puede pasar si nos alejamos como nación del Señor? La misma maldición que ha caído en muchos lugares puede caer aquí también. Eso no significa que Dios va a guardar a los suyos, porque en medio de diferentes maldiciones, ¿quiénes son guardados? Los hijos del Señor. Alabado sea el Señor. Yo no tengo temor, porque el Señor, yo sé que va a guardar mi vida y va a guardar la vida de ustedes, porque amamos al Señor. Pero es nuestra responsabilidad decirle a la gente que si le siguen dando la espalda al Señor, no van a salir de la maldición, porque la maldición del pecado, el darle la espalda a Dios, es lo que produce maldición en los pueblos. Y les voy a decir algo que es mucho más duro todavía. Israel. El Israel de ahora no es el Israel de la Biblia. No. La gente malinterpreta lo que dice la Biblia. Porque el Israel de ahora, la generación de Israel de ahora, le ha dado la espalda al Señor. Le han dado la espalda a Dios. Y por eso no se le quita el guante de la cara. Porque desde los tiempos bíblicos siempre fueron un pueblo duro de servir. Fueron un pueblo siempre difícil. En la Biblia de claro. Y ahora mismo el Israel actual, el Israel de actual, es un Israel que le ha dado la espalda al Señor. No es lo mismo, no es el mismo Israel. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque el único pueblo de Dios es aquel que es lavado por la sangre de Cristo. Si usted es israelita, no significa que va para el cielo porque es del pueblo escogido. No, Nacarile, aleluya. Para usted ir al cielo, usted tiene que recibir a Cristo como Salvador en su vida, sea mexicano, puertorriqueño, aleluya, israelita, lo que sea. Solamente el pueblo de Dios es uno, y ese pueblo lo componen todos los que son lavados por la sangre de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Sobre todas las naciones, Jesucristo es el Señor. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios como individuos y como nación, la bendición de Dios va a alcanzarnos. Dios quiere el bien de cada uno de nosotros y de las naciones. Si nosotros amamos al Señor, el amor del Señor, como dice Juan 3:16, va a alcanzar a las naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si nosotros amamos al Señor, predicamos el amor de Dios y la gente recibe el amor de Dios va a permanecer y va a transformar las naciones. Si hacemos su voluntad, si creemos en su amor y deseamos que Él venga por nosotros. Eso es importante. Hacer su voluntad, creer en su amor, pero más importante aún, Rigo, desear que Cristo venga por nosotros. Pregunto yo por ustedes. Voy a preguntar por ustedes porque no lo van a preguntar. ¿Por qué como cristiano es importante desear que Cristo venga? ¿Por qué? ¿Qué hace importante el querer desear que Cristo venga? Si usted desea que Cristo venga por su iglesia, usted está diciendo que no le gusta el mundo y lo que en él hay. Así de simple.
Si yo deseo que Cristo venga, Señor, ven por tu iglesia. Y cada vez que yo oro, esa es parte de mi clamor. Señor, ven por tu iglesia. Señor, que tu segunda venida se cumpla. ¿Qué es lo que usted está diciendo en otras palabras? Yo quiero que tú vengas porque a mí no me gusta este mundo de pecado. Si usted no desea que Cristo venga o no lo anhela, quiere decir que de alguna manera usted sigue enamorado o atado a las cosas de este mundo. Porque yo he escuchado a muchos decir, Señor, todavía no venga hasta que. Yo lo he escuchado. Señor, todavía no venga, dame tiempo para yo. Si eso es precisamente el deseo de que Cristo venga. Cristo, ven por mí. Ven por tu iglesia. Yo voy a vivir lo que tenga que vivir, pero siempre deseando que Cristo venga. Nunca amarrado a las cosas materiales, porque si yo no tengo ese deseo, estoy diciendo, estoy queriendo decir que amo todavía las cosas de este mundo. Esa idea de cumplir mi sueño debe funcionar para las cosas de la vida. Mientras yo viva, yo voy a luchar por mis sueños con mi familia o como individuo, pero siempre pensando en la venida de Cristo. Si Cristo viene y yo, humanamente hablando, no alcancé mi sueño, pues mejor alcancé el más grande, la eternidad con el Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. Yo estoy cumpliendo uno de mis sueños actualmente. Yo quiero tener un doctorado. Eso es uno de mis sueños que por fin estoy cumpliendo. Pero si usted me pregunta si quiero llegar al día de la graduación, yo prefiero que el Señor venga por mí. Aleluya. Y no llegar al día de la graduación. Pero si su voluntad es que yo llegue al día de la graduación, pues le doy gloria a Dios porque me permitió cumplir ese sueño. Pero no es mi mayor anhelo. Tengo que hacerlo mientras vivo, pero con mi mente puesta en que Cristo viene y yo quiero que Él venga. Y las naciones, y los individuos, y las comunidades, y las sociedades que no anhelan que Cristo venga, es porque están amarrados al mundo. Para la gente es más importante acatar sueños mundanos. Y no hay nada malo en ello. Pero el problema es que se enfocan demasiado en eso y se olvidan de Dios. ¿Sabes lo que es tener 3 y 4 trabajos para cumplir mis sueños y no tengo tiempo para Dios? ¿No le parece vergonzoso? Es que tengo que cumplir mis sueños. Pero arreglos para que sean aunque sea un día, para ir a la casa de Dios. Pero es que mira cómo está mi agenda. Yo tengo que cumplir mi sueño. Cuando el sueño más grande del creyente debe ser que Cristo venga por su iglesia. Alabado sea el Señor. No vaya a ser que venga el Señor. Esto es un ejemplo. Pero ¿y por qué yo no me levanto? Todavía estás cumpliendo tu sueño. Nunca se me olvida el día que mi papá se murió. A sus 74 años todavía podía vivir 20 años más. Fácil. Pero el Señor quiso llevarse a los 74. Pero a mí lo que me llamó la atención fue la conformidad de Él. No estaba atado al mundo. Porque cuando mis hermanos estaban en la cabecera de la cama de él, los mayores, mi hermana que ustedes la conocieron y el mayor, estaban hablando con él. Y él decía, el Señor me está llamando. Y mientras ellos hablaban, como quien dice, papi, tranquilo, lucha, pelea. El único que decía era, pero si ya yo los crié.
son profesionales, ustedes están bien, y el Señor se llevó a su esposa y todo lo demás. Dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Estorbarle a ustedes? Él estaba pensando y él decía, yo oigo y veo la voz de Dios llamándome. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y así le entregó el equipo al Señor delante de sus hijos. Tranquilo. Mi mamá se murió a los 64, todavía mucho más joven. Y usted dirá, con 64 años podía dedicarle un tiempo a los nietos si es que no los quería ya. Ya no quiero muchachos aquí, ya yo crié 6. Pues como no quería ninguno, porque ya crió 6. Ella estaba conforme. Y en ese hospital, mirando fijamente la cara del menor, le entrega su alma al Señor muy tranquila. Nunca se me olvida cuando estoy en el hospital con la hermana Reina Cadena, que era una de nuestras hermanas en la iglesia, con ese derrame cerebral y su cerebro lleno de sangre. ¿Se imagina la presión que había en ese cerebro? Y ella, en ese lloro y en esa queja, en ese grito de dolor, y le decía a su hermana, a Ana, que estaba al lado de ella, tráeme, y mencionaba el ungüento que ella mencionaba. No lo menciono porque no me están pagando. Tráeme esto, échame, sóbame. Y la hermana decía, pero es que no hay nada que ya se pueda hacer para aliviarte ese dolor. Y ella con ese dolor, imagínense la presión en ese cerebro, con el cerebro lleno de sangre. Y de repente yo llego, y cuando llego le dice Ana, yo saludo a Ana y hablo, no me acuerdo qué dije, pero saludé. Y Ana le dice a ella, a Reina, ¿sabe quién está aquí? Y yo, sí. No podía ni abrir los ojos, ya lo escuché, es el pastor. Y yo la miraba y Dios mío, pero ¿qué hago en una situación como esta? Usted ve lo difícil que es el pastor. ¿Cómo yo la consuelo? Y a mí se me ocurrió una cosa, yo se lo he dicho muchas veces. Empecé a cantar esa alabanza que decía, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y entonces yo empecé a caminar alrededor de la cama, y caminaba y le daba la vuelta a la cama una y otra vez, pero cantando, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y yo lo repetía y lo repetía, y Reina empezó a cantarlo conmigo. Y ella empezó a cantarlo conmigo y levantó las manos y decía, no hay lugar más alto, más grande. Y el dolor fue cediendo. Y ella cantaba y el dolor fue cediendo. Y ella cantaba y seguía alabando al Señor. Y así se fue con el Señor. Así el Señor se la llevó. Cantando, no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies del Señor. Así se fue. Y su hijo, su único hijo ya de 18 años, ya para entrar a la universidad, muy fortalecido, me dice, pastor, no se le olvide que mi mamá quiere donar todos sus órganos para que alguien pueda vivir. ¿Usted sabe lo que significa eso? Son personas que desean a Cristo y que Cristo venga. Personas con su mente en Dios. Y por eso que ella tranquilamente se fue. Y por eso que tranquilamente mi mamá se fue. Y por eso es que tranquilamente mi papá se fue. Y ¿sabe Dios cuántos más? Porque han entendido que es mejor estar con el Señor. Yo no estoy diciendo que dejen de hacer nada, porque hay mucha gente loca por ahí, bastante. Los otros días salió uno, ¿cuándo fue? ¿En septiembre fue? Salió un anormal por ahí, vendan todo, que Cristo viene. ¿Cuándo era? ¿El 24 de septiembre que venía? ¿O el 26 de septiembre? El 23, decía un loco, yo no sé quién era el loco ese. Decía, el 23 de septiembre, Cristo viene.
Y la gente vendiendo todo porque Cristo venía el 23, como si fueran a llevarse los chavos de la hipoteca para el cielo. Hay que ser bien bruto. Si Cristo viene por mí, que se quede acá abajo todo, olvídense de eso. Que se revienten como puedan. Aleluya. Y mucha gente vendiendo sus posesiones, saliendo de todo, porque el 23 de septiembre venía Cristo. Y muchos creyeron eso. Y la Biblia es clara cuando dice que el día y la hora, Moisés, nadie lo sabe. Cuando usted oiga una mentira así, usted sabe que es mentira. Usted oiga una cosa así, eso no puede ser cierto. Si viene ese día es porque Él quiso venir ese día. Pero Cristo no viene cuando los seres humanos digan. Cristo viene por su pueblo cuando Él lo tiene establecido. O puede que le toque a usted. Y para usted vino. Pero eso es un deseo que tiene que haber en usted. Han habido otros que tienen la mente dañada, enfermos de la mente, que se han quitado la vida para adelantar el viaje para abajo. Porque nadie puede atentar con su propia vida, porque la Biblia dice que los suicidas no entran al reino de los cielos. Uno tiene que vivir en esta vida y seguir viviendo y trabajando y echando hacia adelante y cumpliendo con los sueños, pero siempre con la meta en que Cristo viene y en que yo deseo que Él venga. Si me agarra sin cumplir mi sueño, olvídate, yo me voy con el Señor. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere, para que haya bendición, porque Él nos ha dado lo que se llama el don inefable. Y concluyo. Inefable significa, le dije que tenía que hablar de la palabrita inefable. Inefable. Inefable tiene que ver con algo indescriptible, algo extraordinario. Inefable tiene que ver con algo, más bien, que no hay lenguaje alguno que uno pueda usar para poder explicar lo que significa inefable. Porque si inefable significa algo extraordinario, es más extraordinario que el concepto de extraordinario que usted pueda tener. Inefable puede ser algo grande para usted. No, inefable es más grande que el concepto de grandeza que usted pueda tener. Es un don inefable, porque ¿cómo es posible que te haya regalado la segunda persona de la Trinidad para que usted tenga salvación y vida eterna sin usted merecerlo? Por eso es inefable, inexplicable. Y eso Dios le dio a las naciones, a las sociedades, a los individuos. Y si nosotros lo aprovechamos, seremos bendecidos. Oiga bien esta conclusión. Ya acabé, Gerardo. La iglesia de Macedonia, de Acaya, la iglesia de los Corintios, la iglesia generosa, glorificaba al Señor. Si usted va al versículo 12 y 13, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en acciones de gracias a Dios. Y mira el versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración, ¿cuál administración? La administración del don inefable. Glorificaban a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Glorificaban a Dios por la experiencia de la administración.
Yo quiero que usted entienda en esta noche, en esta tarde, que Jesucristo es un don inefable, inexplicable. ¿Por qué es inexplicable? Porque es un regalo que no te mereces por nuestra naturaleza pecaminosa, pero por su gracia y por su amor y por su misericordia, el Señor ha dado su vida. You think we deserve salvation? By His mercy gave it to us. You think we deserve eternity? No. By His mercy, give it to us. His grace, give it to us. Por eso es un don inefable. No importa cuánto tú hayas pecado, no importa cuánto te hayan rechazado, no importa cuán solo tú te sientas, cuán frustrado te sientas en la vida, cuán mal te ha ido en la vida. Me decía una muchacha en esta mañana en el servicio, ahí en la oficina. Es el segundo domingo que viene a la iglesia, americana blanca, tal vez unos 30 años. Me cuenta su testimonio horrible. Y yo le dije, en el Señor siempre hay oportunidad de restauración y de salvación. Y ella me dijo, sí, lo entendí. Por eso llevo 2 domingos viniendo. Y yo sé que Dios va a restaurar mi vida y la va a transformar. Si usted entiende eso, créame que le va a ir bien. Que sin merecerlo nos dio un regalo de vida. Y si yo lo recibo, entendiendo mi condición, y que Él por su amor me recibe, no me critica, no me juzga, sino que me ama, yo voy a tener salvación y vida eterna. Y tú verás cómo tu vida va a empezar a cambiar y a ser transformada. Y tu primer deseo va a ser desear que Cristo venga. Estar siempre cerca de Él. Póngase en pie.